Antes de empezar, quisiera dar un agradecimiento para los que siguen oyendo estas historias. Muchas gracias. Esta es una recopilación de la mayoría de historias de terror que he hecho a lo largo de este canal, por lo menos las que a mí me interesaron. Comenzamos. Copán Ruinas, al occidente de Honduras, es uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo maya. Entre sus templos, estelas y pasajes subterráneos se han hallado secretos que aún no se han logrado descifrar. Pero hace algunos años, un grupo de arqueólogos encontró algo que no estaba registrado en ningún mapa. Y desde entonces, el sitio nunca se volvió a sentir igual. El doctor Alejandro Rivas lleva meses trabajando en un proyecto de restauración dentro del templo de los jeroglíficos. Su objetivo era documentar una serie de inscripciones que parecían diferentes al resto, más profundas, talladas con una precisión imposible para la época. Una tarde, mientras retiraban fragmentos de piedra en una de las cámaras, uno de los obreros notó algo extraño. Al golpear la pared con su cincel, el sonido no fue hueco ni macizo. Fue como si la piedra respondiera con un eco débil, casi humano. Rivas ordenó detener los trabajos y acercó su oído a la superficie. Apenas perceptible, se escuchaba un murmullo. No un eco, no el viento. Palabras lentas y antiguas. Esa noche, el doctor regresó solo con una grabadora. Dejó el dispositivo junto a la pared y volvió al día siguiente. Cuando reprodujo el audio, la voz estaba allí. Un susurro en un idioma desconocido, pero con una cadencia que parecía tener ritmo, como si la piedra estuviera rezando. Durante los días siguientes, Rivas comenzó a perder la noción del tiempo. No dormía bien. Escuchaba los murmullos cuando lejos del sitio. En su habitación de hotel, cuando cerraba los ojos, veía símbolos que no recordaba haber visto antes, moviéndose como si respirara. Obsesionado, pidió permiso para excavar detrás de la pared. El equipo de restauración se negó al principio. El área estaba sellada desde hacía siglos, pero Rivas insistió hasta que aceptaron. Tras horas de trabajo, descubrieron una abertura estrecha que conducía a una cámara completamente negra. No había registro de su existencia. Dentro encontraron una estela cubierta de glifos desconocidos, y al centro una figura tallada, un rostro humano con la boca abierta, de donde parecía surgir líneas talladas como si fueran ondas sonoras. El aire allí era denso, pesado, y ninguno de los presentes pudo permanecer más de unos minutos adentro. Sin embargo, Rivas se quedó. Decía que el susurro era más claro en ese lugar y que la piedra le hablaba directamente. 2 días después, los obreros se negaron a continuar. Aseguran haber escuchado risas apagadas bajo el suelo y sus pasos dentro de los túneles, cuando nadie más estaba allí. Algunos decían que los glifos del muro habían cambiado de posición. El doctor Rivas, en cambio, parecía más tranquilo. Anotaba frases incomprensibles en su cuaderno y hablaba solo, como si tradujera en voz alta. Cuando uno de los colegas le preguntó qué había escrito, respondió: "No es una lengua, es una frecuencia". Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. A la mañana siguiente, encontraron su grabadora en la cámara sellada. El audio duraba más de 3 horas. Al principio, solo se oía el viento y el roce de la ropa, pero con el tiempo, las voces comenzaron. No una, ni dos, cientos, superpuestas, como si todas hablaran al mismo tiempo, y entre ellas una voz clara, grave, casi humana, que parecía una sola frecuencia.
El sitio fue cerrado por motivos de seguridad estructural. Nadie volvió a excavar en la zona. El cuaderno del doctor nunca se recuperó y los registros del hallazgo desaparecieron del Archivo Nacional. Años después, un nuevo grupo de arqueólogos reabrió parte del templo. Dicen que el área está intacta, aunque algunos trabajadores afirman que al caer la tarde, las piedras vibran lentamente, como si respirara. Y si te quedas en silencio el tiempo suficiente, puedes escuchar algo bajo tus pies, un murmullo profundo que parece seguir desde las entrañas de la tierra, como si alguien o algo siguiera hablando desde el otro lado de la piedra. Estamos despiertos. Todos hemos escuchado historias sobre figuras extrañas, sombras que se mueven solas o apariciones que se esconden en la penumbra. Pero, ¿alguna vez has pensado qué pasaría si una persona perdiera su sombra? Esta historia ocurrió en Tegucigalpa hace apenas unos años, y aunque muchos dudan de su veracidad, los registros, las cámaras y los testigos dicen lo contrario. Carlos Herrera, un empleado bancario común, llevaba una vida tranquila. Vivía solo, trabajaba largas jornadas y pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su pequeño apartamento del centro. Una mañana, al prepararse para ir al trabajo, notó algo extraño en el espejo. La luz entraba desde la ventana, proyectando su figura sobre la pared, pero no había sombra. Al principio pensó que era un efecto de la iluminación o un error en vista adormecida. Sin embargo, al moverse, comprobó que nada cambiaba. Su cuerpo simplemente no proyectaba oscuridad alguna. Confundido, salió a la calle, esperando que fuera solo una ilusión. Pero ni el sol del mediodía logró arrojar su figura sobre el pavimento, y aunque nadie parecía notarlo, él sentía algo detrás, como si alguien lo siguiera. Durante los días siguientes, Carlos intentó ignorarlo. Seguía yendo al trabajo, aunque comenzó a sentir débil, casi hueco. Enviaba los espejos y las luces fuertes. Y cada noche tenía el mismo sueño. Un pasillo interminable, cubierto de luces parpadeantes. Al fondo, una figura lo observaba. No tenía rostro, solo una silueta perfectamente negra, recortada de la nada. Cuando intentaba acercarse, la figura le hablaba con voz propia. Devuélvemela. Carlos despertaba empapado en sudor, sin entender lo que significaba, pero algo le decía que esa cosa del sueño era su sombra y que lo estaba buscando. Desesperado, instaló cámaras en su apartamento. Quería saber si lo que ocurría era real o producto de su mente. Esa noche se sentó frente al televisor a revisar las grabaciones. Al principio todo parecía normal, hasta que llegó a las 3 de la mañana. Carlos dormía profundamente, pero al pie de la cama se veía una figura oscura, delgada, sin rastros, moviéndose lentamente. Se acercaba a él y se detenía justo al borde de la luz. Entonces ocurrió algo imposible. La sombra se estiró sobre su cuerpo de Carlos, intentando adherirse a él como si fuera líquido. Pero algo lo rechazaba. La silueta se retorció y desapareció entre los pliegues del piso, dejando tras de sí un ruido grave similar a un zumbido. A la mañana siguiente, Carlos amaneció con moretones en el pecho y con la sensación de que alguien lo había estado mirando toda la noche.
El último registro de Carlos fue un mensaje de voz enviado a su hermana. No soy el que camina. Si me ves en la calle, no me hables. No soy yo. Al día siguiente, su apartamento fue hallado vacío. Las luces estaban encendidas y las cámaras destruidas. Solo quedaba una huella oscura en la pared del dormitorio, con la forma de una persona, como si alguien hubiera sido quemado allí, pero sin fuego. Testigos aseguran haberlo visto caminando por el Boulevard Morazán, de noche. Dicen que sigue usando la misma ropa, que su rostro está pálido y que aún no proyecta sombra bajo la luz de los postes. Algunos aseguran que si lo ves pasar, no lo mires directamente. Sentirás algo moverse detrás de ti, una oscuridad sin forma, que busca en su cuerpo donde habitar. Porque hay cosas que no soportan el vacío, ni siquiera la oscuridad. En muchas aldeas del occidente de Honduras existen leyendas sobre juegos que los niños ya no se atreven a practicar. Algunos dicen que son simples supersticiones, pero otros aseguran que ciertas tradiciones no fueron creadas para divertir, sino para llamar. Una de estas historias es conocida como el juego del molino. Óscar Alvarado, un joven de 22 años, regresó al pueblo de su infancia para pasar unos días con su abuela. La casa quedaba cerca de un viejo molino de piedra que, según los vecinos, había sido usado en rituales antiguos antes de que convertirse en una ruina. Una noche, mientras conversaban con sus amigos de la infancia, uno de ellos mencionó el dicho juego. El que logra que el molino gire solo puede pedir un deseo, pero si lo hace mal, no pedís nada, te llaman. Intrigado un poco, pero escéptico, Oscar pidió que le explicaran las reglas. Número 1. A medianoche debes colocar 3 granos de maíz en el molino. 2. Encender una vela frente a la piedra. 3. Girar la manivela 7 veces mientras repites: molino viejo, gira por mí. Que tu piedra despierte y hable por ti. 4. Luego debes esperar sin moverte hasta que el molino se detenga solo. Si el aire sopla y el molino gira sin que lo tocaras, podrás hacer tu petición. Pero nadie recordaba a alguien que lo hubiera logrado. Esa misma noche, con la curiosidad más fuerte que el miedo, Oscar decidió intentarlo. Tomó una vela, un poco de maíz y fue hasta el molino. El lugar estaba cubierto de maleza y polvo. El viento apenas movía las hojas, pero el silencio pesaba como una losa. Encendió la vela, colocó los granos sobre la piedra y comenzó el canto. Molino viejo, gira por mí. Que tu piedra despierte y hable por ti. Giró la manivela 1, 2, 3, 7 veces. El aire se volvió más frío y la llama de la vela tintineó con fuerza. Entonces el molino empezó a girar solo. Oscar se quedó inmóvil. No creía lo que veía, pero el sonido de la piedra raspó era real. Recordó que debía pedir su deseo y sin pensarlo murmuró: solo quiero verla de nuevo, a mi madre. El molino se detuvo y en ese momento algo susurró a su oído: ya la viste. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron a Oscar dormido frente al molino, con la vela apagada y los granos intactos. Parecía exhausto, pero sin heridas. Cuando despertó, dijo no recordar casi nada, solo que había tenido un sueño
en el que su madre lo llamaba desde el interior del molino, como si estuviera atrapada allí. Esa misma noche, mientras se duchaba, notó algo extraño en el espejo empañado, una silueta detrás de él. No era su reflejo, era su madre con los ojos hundidos y la piel gris observándolo en silencio. Cuando giró por la vela, no había nadie, solo el eco distante de la piedra raspando. Oscar intentó abandonar el pueblo al día siguiente, pero su abuela le rogó que no lo hiciera. Dijo que el molino no concede deseos, sino intercambios, que cada vez que alguien lo hace girar, algo despierta y necesita ocupar el lugar de quien lo llama. Esa misma noche, los vecinos encontraron el molino moverse de nuevo, aunque nadie estaba allí. La vela volvió a encenderse sola. Desde entonces, nadie ha visto a Oscar, solo a un hombre que se sentía frente al molino, de espaldas, con la cabeza agachada. Si te acercas, dicen que susurra algo como un rezo. Molino viejo, gira por mí. Y si esperas lo suficiente, la piedra empieza a moverse como si alguien del otro lado empujara a salir. Todos los taxistas tienen rutas favoritas, atajos y lugares donde jamás se detendrían. Pero hay una carretera al occidente de Honduras que ningún conductor quiere recorrer de noche. La llaman la Ruta de Gracias, porque quienes la cruzan y regresan con vida, lo hacen solo para dar gracias por seguir respirando. Mario Ramírez era un taxista veterano de Santa Rosa de Copán. Solía trabajar de noche porque según él, la ciudad dormida paga mejor. Una madrugada, mientras esperaba en la parada del parque, un hombre con traje oscuro se le acercó. «Necesito que hagas una ruta esta noche». «Le pagaré el doble», le dijo, «si sigue las instrucciones». El hombre le entregó un sobre con dinero y una hoja escrita a máquina. El título decía: «Reglas para la Ruta de Gracias». Mario rió, pero al contar el dinero cambió de idea. Era más de lo que ganaba en una semana, así que arrancó el motor y leyó las instrucciones bajo la luz amarillenta del tablero. Número 1. No recoja a nadie antes de medianoche. 2. Solo deténgase si la persona lo llama por su nombre. 3. No encienda la radio ni hable si no le pregunta. Si un pasajero pregunta la hora, mienta. 5. Ningún viaje debe costar más de 27 lempiras. Si un pasajero se queda dormido, no lo despierte. 7. Si alguien intenta pagar con monedas antiguas, no la acepte. 8. Cuando vea la gasolina abandonada, no mira hacia el bosque. 9. El último pasajero le dirá dónde detenerse. Hágalo sin discutir. 10. Bajo ninguna circunstancia regrese por la misma carretera. Mario rió otra vez. Pensó que era una broma elaborada, pero al igual encendió el motor y esperó a la medianoche. El primer cliente apareció exactamente a las 12:01. Una mujer joven con vestido blanco, descalza, lo había llamado por su nombre. Mario tensó. Nadie sabía ese dato. Ella subió en silencio y le indicó una dirección imposible en medio del monte. Durante el trayecto, la mujer miraba por la ventana y murmuraba: ¿todavía llueve? Él recordó la cuarta regla. Ya no, respondió, aunque afuera caía un aguacero. Ella sonrió apenas. Cuando llegaron, pagó con un billete húmedo y se bajó entre los árboles. Mario volteó al verlo y el billete estaba viejo, en el rostro de un presidente que ya no reconocía. El siguiente pasajero
Fue un anciano que no parpadeaba. Pagó exactamente 27 lempiras en monedas, pero todas eran de 1925. Mario recordó la séptima regla y no las aceptó. El viejo lo miró con furia, abrió la puerta y desapareció sin ruido. La carretera se volvió más solitaria y oscura. Los postes se detuvieron de golpe y la lluvia cesó, como si alguien hubiera cerrado un grifo. A lo lejos, Mario vio una gasolinera abandonada, mencionada en las reglas. Mientras pasaba frente a ella, sintió una presencia. Del bosque salía un murmullo como si alguien caminara entre los árboles. Una voz femenina susurró desde la oscuridad. Mario. Él apretó el volante repitiéndose las palabras de la lista. No mires al bosque. Por el retrovisor alcanzó a ver una figura agachada corriendo junto al taxi. Sus movimientos eran erráticos, animalescos. No se atrevió a frenar. Al final del camino, un hombre lo esperaba bajo la lluvia. Tenía el rostro cubierto por un sombrero y una sonrisa imposible. Entró al asiento trasero y habló con una voz profunda, como si resonara desde el fondo del tanque de gasolina. Buen trabajo, Mario. Has seguido bien las reglas. El taxista, temblando, preguntó a dónde debía llevarlo, y el hombre respondió: solo conduce hasta que vea la luz del amanecer. Mario obedeció. Cuando el sol empezó a salir y el pasajero ya no estaba, solo quedó el asiento empapado, y el reloj del tablero marcaba las 11:59 p.m. Intentó regresar al pueblo, pero la carretera había cambiado. Ya no habían casas, ni gasolineras, ni señales. Solo neblina y un camino interminable. El tanque marcaba lleno, aunque él sabía que debía estar vacío. Y en el espejo retrovisor, una silueta femenina lo observaba desde el asiento trasero, sonriendo. ¿Todavía llueve? Yo nunca pensé que mudarme a un pueblo pequeño cambiaría tanto mi vida. Mi pareja y yo solo queríamos empezar desde cero, lejos del ruido y del estrés. Por eso elegimos Santa Aurelia, un pueblo escondido entre las montañas, con calles angostas y un clima frío casi todo el año. Desde que entramos, sentí que el lugar tenía un peso extraño en el aire, como si algo viejo viviera bajo cada piedra. La casa que rentamos estaba al borde del pueblo, cerca de un bosque estrecho y silencioso. Era una casa vieja, con paredes húmedas y un olor a madera encerrada. Nos dijeron que llevaba años vacía, que nadie quería vivir ahí. No le dimos importancia, pensamos que la gente exageraba, pero desde el primer día noté que el ambiente era demasiado lúgubre, como si algo mirara desde los rincones. El primer detalle que noté era el espejo. Estaba en la sala, apoyado contra la pared. Era grande, casi de cuerpo completo, con un marco grueso y negro, casi sin bordes. Parecía pesado. Nada más verlo, sentí una presión en el pecho, como si reflejara algo más que la imagen. Intentamos moverlo, pero llevarlo al cuarto de trastes no se dejó. No importa cuánto empujáramos, el espejo era demasiado pesado. No se movía ni un solo centímetro, como si la casa lo hubiera tragado por dentro. Al final, lo dejamos ahí. Pensamos que era una tontería preocuparnos por el objeto. Las primeras noches fueron tranquilas, pero después empezaron las cosas extrañas. No era ruido ni apariciones, era algo más sutil. El espejo comenzaba a mostrar cosas que no estaban ahí. La primera vez que pasó, pensé que estaba cansado. Vi mi reflejo sentado en el sillón, pero mi reflejo no estaba quieto como yo. Movió un dedo, después la cabeza, después se inclinó ligeramente hacia adelante,
y como si quisiera salir del marco, se levantó, rápido, y parpadeó varias veces. Cuando miré otra vez, la imagen era normal, pero desde ese día ya no pude evitar sentir que había algo dentro de ese vidrio, algo que copiaba tarde, algo que aprendía. Mi pareja también empezó a notarlo, aunque nunca lo dijo en voz alta. Su forma de caminar cambió, tenía miedo, uno que yo reconocía porque era igual que el mío. A veces lo veía mirando al espejo por varios minutos, con la mirada perdida. Cuando le preguntaba si estaba bien, solo desviaba los ojos, como si no recordara haberse quedado viendo. El ambiente en la casa se volvió pesado. Dormir nos costaba. Comíamos menos. Sentíamos que alguien más vivía con nosotros. Alguien que respiraba cerca sin hacer ruido. Y cada día el espejo parecía más brillante, como si nos invitara a acercarnos. Una noche me desperté con la sensación de que alguien estaba a los pies de la cama. Miré hacia el pasillo y lo vi. Era una sombra alta, inclinada hacia el espejo, como si estudiara la casa. No tenía forma definida, solo un contorno humano. Parpadeé y desapareció. Pensé que estaba soñando, pero el día siguiente mi pareja tenía el mismo gesto nervioso. Había visto algo también. No pasó mucho tiempo, hasta que las alucinaciones se volvieron más fuertes. A veces veía a mi pareja dentro del espejo, pero no como ella era. Lo veía llorando, o pegada al vidrio con las manos abiertas, como si quisiera salir. Y cuando volteaba a verla en la sala, estaba normal, sin entender que yo me veía tan asustado. Ella empezaba a verme igual. Me decía, claro, sin decirlo, que mi reflejo la seguía con la mirada, y no lo estaba haciendo. Que mi reflejo sonreía a veces. Yo no sonreía. El pueblo tampoco ayudaba. Cada vez que salíamos a caminar, la gente nos observaba en silencio incómodo, como si supiera que algo que nosotros no. Algunos daban rodeos para no pasar frente a nuestra casa, otros bajaban la mirada al vernos. Era como si ya estuviéramos marcados, como si supiera que Santa Arenina no nos iba a dejar ir. Una noche todo se salió de control. Desperté sin aire, como si alguien estuviera sentado sobre mi pecho. Me tomó varios segundos, pero no me lograba mover. Cuando al fin pude incorporarme, escuché un golpe seco en la sala. Mi pareja también despertó. Caminamos hasta allí, cada uno tenso, sin hablar. Lo que vimos nos dejó frío. El espejo estaba completamente limpio, como si lo hubieran pulido, y dentro del reflejo no estábamos nosotros. La sala reflejada era la misma, pero estaba vacía, sin muebles, sin luz, sin vida. Era la sala de antes de que llegáramos. Mi pareja se acercó demasiado, yo también. Era como si el espejo nos jalara con fuerza, suave, casi amable. Dentro del reflejo, en la esquina, vimos algo, dos sombras. Algo que se movía lento, como si respiraba al ritmo de nuestra ansiedad. Y entonces las sombras dieron un paso adelante, sin sonido y sin prisa. En ese momento supe que no eran alucinaciones. Supe que el espejo no mostraba reflejos, mostraba lo que iba a pasar. Y lo que vimos fue nuestro final. Las sombras nos invitaron, se tomaron de las manos y se acercaron al centro del espejo, y se hundieron en el reflejo, como si entraran en agua oscura. Nosotros lo seguimos con la mirada, y entonces el espejo nos devolvió la imagen real. Estábamos parados frente a él, pero nuestras sombras no estaban donde deberían de estar. Nuestras sombras estaban dentro del espejo. No recuerdo mucho después, solo sé que mi pareja empezó a caminar hacia el vidrio, lenta, como si alguien la guiara. Yo intenté detenerla, pero mis manos pasaron a través de ella como si fuera humo. Y entonces entendí la verdad.
Nosotros ya no estábamos viviendo en el sentido normal. Tal vez habíamos muerto días atrás. Tal vez el espejo había absorbido lo que quedaba de nosotros sin que lo notáramos. Como mi pareja tocó el vidrio, se desvaneció como si fuera polvo en el viento. Y no pude gritar, solo seguí al mismo camino. Caminé hacia ella, mi reflejo, que sonreía con calma que me heló la alma. Y cuando toqué el espejo, sentí un vacío largo, profundo y eterno. La casa estaba vacía ahora. La gente del pueblo dice que el espejo sigue ahí, donde siempre estuvo, que nadie ha podido moverlo, que a veces refleja cosas que no están en la casa, como si todavía guardara recuerdos ajenos. Y algunos aseguran que, si mira fijamente durante la noche, puedes vernos allá adentro, parados en la sala vacía, repitiendo la misma escena una y otra vez. Porque el espejo no muestra lo que eres, muestra en lo que te vas a convertir. Yo nunca supe en qué momento empezó todo. Solo sé que desde que llegué a Santa Aurelia, sentí que algo en las paredes de mi casa no era un ruido normal. No eran las tuberías, ni los animales, ni el viento. Era un sonido lento, como uñas arrastrándose desde el otro lado. Pero no eran uñas buscando salir. Eran como si estuvieran siguiendo un ritmo. Yo trataba de ignorarlo. Me decía que era el estrés, que era una simple casa vieja, que todo iba a pasar cuando me acostumbrara. Pero el sonido siempre estaba ahí. Si yo caminaba hacia la sala, lo olía detrás de la pared de la sala. Si iba a la cocina, sonaba en las paredes de la cocina. Era como si alguien caminara junto a mí, pero escondido entre el centro. Con el tiempo, dejé de dormir bien. Sentí que la sala esperaba que me quedara en silencio para hacer ese ruido otra vez. A veces me despertaba en la madrugada, mirando a la pared junto a la cama, porque sentí una presencia al otro lado, una presencia quieta, paciente, casi como si me estuviera observando desde un espacio tan estrecho que no era posible que alguien cabiera dentro de él. Pero lo que más me afectaba era la sensación de familiaridad, como si ya conociera la presencia que me seguía, como si hubiera olido esa mierda antes. Las cosas que pusieron peores cuando empecé a notar sombras que no coincidían con mis movimientos. Yo pasaba por un pasillo y veía una figura quedarse quieta en el rincón, sin moverse. Cuando me acercaba no había nada, desaparecía, pero el aire estaba más frío, como si el muro acabara de absorber algo. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe dentro de la pared, no un rasguño, un golpe decidido, un golpe que venía justo detrás de mi cabeza. Me quedé quieto. Los latidos de mi corazón sonaban más fuertes que cualquier otra cosa. Y entonces, del otro lado del muro, escuché una respiración, una lenta y humana. No podía creerlo. Pensé que estaba perdiendo la razón. Que vivir solo en un lugar así me estaba jugando una mala pasada. Pero la verdad es que había algo más profundo, algo que yo no quería admitir. Porque cada vez que escuchaba esa respiración, sentía algo más. Sentí una culpa vieja, guardada en el fondo de mi memoria. Una culpa que creía haber enterrado para siempre. Al final, una madrugada, me desperté con un sonido distinto, uno que ya había oído antes. Pasos dentro de la pared, moviéndose rápido, como si el lugar ya no lo contuviera. Me levanté y seguí el ruido hasta el pasillo. Y allí, en la parte más fría de la casa, vi que la pintura del muro estaba hinchada, como si algo estuviera empujando desde adentro.
Me acerqué, sentí que debía hacerlo, que ya no podía seguir huyendo de esto. El muro se abrió, un pedazo pequeño, apenas una grieta, pero lo suficiente para que yo viera un ojo mirándome desde dentro. Un ojo que pertenecía a alguien que yo ya no debería existir. En ese momento lo entendí. No era una sombra, no era un espíritu del pueblo, no era una alucinación. Era él, mi hermano, aquel que maté cuando éramos jóvenes, aquel que enterré en secreto, aquel del que nunca hablé. Llevaba años siguiéndome, no desde ese mundo, sino desde el otro lado, del que nunca pude escapar. La pared volvió a encerrarse, como si nunca hubiera pasado nada, pero ahora ya no sé. No estoy solo en esta casa, nunca lo estuve, porque mi hermano sigue conmigo. Me sigue desde las paredes, desde las sombras, desde ese espacio estrecho donde solo caben los muertos que aún no aceptan lo que pasó. Y lo peor no es que me siga, lo peor es que cada noche su presencia se acerca más, como si estuviera esperando que yo también pase al otro lado. Siempre he creído que la noche tiene su propio sonido. No es silencio total, es un ruido suave, como un suspiro que viene de todas partes. Cuando uno trabaja de noche, se acostumbra, pero hubo un tiempo en que ese sonido cambió. Un tiempo en que me hizo sentir que algo no andaba tan bien. Todo empezó una noche con mucha neblina, de esas que no dejan ver ni 5 metros adelante. La luz de los postes se quedaba atrapada en el aire y formaba un círculos amarillos. Yo iba caminando por las calles con las manos en los bolsillos cuando escuché un ruido detrás de mí. Pensé que era una lata pegando al viento. Seguí caminando. El ruido volvió y era más claro esta vez. Unas uñas tocando el pavimento. Me detuve. El sonido se detuvo también. Caminé y el sonido regresó. Volteé pero no vi nada, solo la neblina moviéndose despacio. Seguí de largo, aunque ya tenía un mal presentimiento. Doblé la esquina y ahí lo vi por primera vez. Una sombra baja cerca del suelo. No podía distinguir su forma, pero sabía que me estaba mirando. La neblina cambiaba su tamaño a cada segundo, y a veces parecía más grande, a veces pequeño. No respiraba, no movía la cola, no hacía ruido. Solo dio un paso hacia mí y un paso seco. Yo seguía caminando como si no lo hubiese visto. Los días pasaron y traté de olvidarlo, pero no se pudo. Una noche salí del trabajo y lo vi sentado bajo un poste de luz. Ya no era una sombra, se veía claramente un perro grande, negro, sin brillo. Era negro, pero era raro. Uno que no reflejaba nada, como si la tragara la luz. No pude ver sus ojos, eran solo 2 huecos oscuros. Crucé la calle para pasar lejos de él. No se movió, pero su mirada la sentí clavada en mi espalda todo el camino. Esa noche llegué a mi casa y escuché afuera. Caminaba frente a mi puerta. Iba en círculos despacio. No ladraba, no hacía ningún ruido más que ese golpeteo seco. Así estuvo casi 3 noches seguidas. Cada noche era peor. Un día lo vi frente al supermercado. La gente pasaba junto a él como si no existiera. Nadie reaccionaba, nadie lo miraba. Yo me quedé quieto observándolo. Cuando di un paso, él levantó la cabeza, como si reconociera entre todas las personas. Desde ese momento supe que no era un perro normal. No importaba dónde estuviera yo, él siempre aparecía.
a veces en una esquina sentado, otras veces al final de un callejón. Una vez lo vi frente al reflejo de un carro, otra vez en la azotea de una casa. Nunca hacía ruido, nunca movía la boca, solo estaba ahí. Una tarde tomé un camino distinto para evitarlo. Era una calle vieja, casi sin luz, rodeada de árboles secos. Caminé rápido, pero seguro, de que no me encontraría ahí, pero a mitad de camino escuché el sonido. Lo sentí detrás de mí. No corrí, no pude. Sentí que si corría algo peor iba a pasar. Caminé más rápido, pero el sonido también se aceleró. Cuando me atreví a voltear, lo vi a pocos metros, pero esta vez era diferente. Su cuerpo parecía más grande. Sus sombras eran largas, demasiado largas. Y lo peor, sus pasos no sonaban como los de un animal con peso. Sonaban vacíos, huecos, como si sus patas no tocaran bien el suelo. Allí entendí que no era un perro. No respiraba, no hacía gestos, no tenía brillo en sus ojos, parecía una figura, una presencia de algo que había tomado forma solo para seguirme. Después de esa noche, ya no se escondía. Lo veía todos los días, en cada parte de este pueblo. A veces parado frente a mi casa, a veces en una colina, a veces muy cerca de mí. Nadie más lo notaba, solo yo. La última vez que lo vi estaba frente de mi ventana, en plena madrugada. No me desperté sin razón, y ahí estaba, de pie, quieto, con la niebla moviéndose alrededor de su cuerpo, como si la respirara. No tenía ojos, pero yo sentí que me estaba mirando. No sentí que me quisiera atacar, pero tampoco sentí que quisiera protegerme. La sensación era otra, una más profunda. Sentí que me había elegido. No sé por qué, no sé para qué. Desde entonces, aunque yo no lo veo tan claro, lo siento. Cada vez que la neblina baja, cada vez que salgo de la noche, escucho lejos, o a veces muy cerca. No sé qué quiere, no sé cuánto tiempo he estado siguiéndolo. Solo sé que donde sé que vaya, él está ahí, y en algún punto de la neblina, caminando conmigo, esperando algo, y siento que tarde o temprano voy a descubrir qué es. A mí nunca me gustó salir por las noches, pero desde hace un tiempo tuve que hacerlo por un trabajo. Mi ruta era siempre la misma: bajar 2 cuadras, cruzar la esquina y caminar hasta la parada de bus. Era un camino corto, tranquilo, casi aburrido, pero todo cambió la primera vez que la vi. Era cerca de la medianoche y el aire estaba frío. Las calles estaban solas, como si todo el pueblo se hubiese ido a dormir al mismo tiempo. Caminaba sin prisa, solo quería llegar a la parada y esperar el bus bajo la luz del poste. Pero antes de llegar escuché un roce, algo suave como pasos arrastrados. Alcé la vista y la vi a lo lejos. Era una niña, de unos 8 a 9 años. Lo extraño no era que estuviera sola a esa hora. Lo extraño era cómo caminaba. Estaba de espaldas a mí, pero avanzaba hacia adelante sin voltear la cabeza. Sus pies se movían como si retrocediera.
pero su cuerpo no lo hacía. Era una imagen tan rara. Me quedé quieto. Pensé que tal vez estaba confundido. Sus movimientos o que en la oscuridad me engañaban. Pero no. La niña avanzaba sin hacer nada más. Su cabeza estaba recta, mirando al frente, pero sus pasos iban hacia atrás. Cada pisada era lenta, casi cuidadosa, como siguiera un camino invisible. Me quedé ahí un momento, sin saber qué hacer. Al final decidí seguir de largo, evitando mirarla mucho. No quería meterme en problemas ni asustarla. Pero cuando pasé cerca, noté algo que me hizo acelerar el paso. No respiraba. Ni subía ni bajaba su pecho. Solo se movía, sin ruido, sin un solo sonido humano. Cuando llegué a la parada, traté de no pensar en eso. Me dije que el cansancio estaba jugando una mala pasada. Quise olvidarlo, pero la noche siguiente estaba ahí otra vez. Esta vez más cerca del poste, más cerca de mí. Y otra vez, caminando al revés. Empecé a poner atención a sus movimientos. Era igual de lento, igual de preciso. Nunca chocaba con nada, aunque no viera hacia dónde iba. Y había algo más. Sus piernas parecían moverse con esfuerzo, como si sus huesos fueran rígidos y la obligaran a avanzar de una forma antinatural. Esa noche no esperé en el bus. Me fui rápido, sintiendo que algo me seguía con la mirada, aunque ella nunca volteaba. Con los días empecé a fijarme en los detalles. Su ropa no cambiaba, siempre era el mismo vestido blanco, sucio en los bordes. Su cabello negro siempre caía igual. Sus pasos siempre eran iguales, como si estuvieran atrapados en un movimiento que no podía cambiar. Una madrugada, cuando ya estaba harto de verla, me di cuenta de algo peor. No importaba por dónde caminara yo, ella siempre aparecía más cerca. Primero estaba al final de la calle, luego a mitad del camino, después justo a unos metros, sin importar mi ruta, sin importar si cambiaba de hora o calle. Ella era como si supiera dónde estaría yo y ajustara su distancia. Nunca se detenía, nunca giraba, solo seguía sus pasos extraños, retrocediendo hacia mí. Una noche, el aire estaba más helado de lo normal. Las calles parecían más vacías, como si nadie en el pueblo hubiera querido salir. Esa vez la vi en medio del metro de mí, tan cerca que podía ver la piel de sus piernas, grisácea, como si estuviera fría desde dentro. Podía ver cómo sus pies dejaban marcas en polvo, marcas que iban hacia atrás, aunque ella avanzaba. Yo ya no podía fingir que no la veía. Sentí que seguía. Cada día, algún día, iba a tocarme, o algo peor. No esperaba que pasara nada en esa noche especial, pero pasó. Cuando estaba por cruzar la calle, escuché un ruido extraño, como un golpe contra el pavimento. Un golpe hueco. Miré hacia atrás y la vi, más cerca que nunca. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si algo estuviera jalándola. Por primera vez noté su cara. No tenía expresión, pero sus ojos estaban demasiado abiertos, como si algo lo hubiera estirado. Pero lo peor era su boca. Estaba cerrada, pero tensa, como si la mandíbula hacía la fuerza. No veía vida en ella, pero tampoco estaba muerta. Solo detenían en un punto de no existir. Esa noche corrí. No me importó nada. Corrí hasta que mis piernas me dolieron. Y cuando por fin llegué a mi casa, cerré las cortinas y me quedé quieto en la oscuridad. Pero lo que realmente me quebró no fue verla esa noche. Fue lo que cubrí después. Al día siguiente, en la oscuridad del sol, mirando a la calle desde la ventana, me di cuenta de algo que me hizo sentir frío por dentro. Las huellas en la calle, esas marcas pequeñas y sucias que dejaban sus pasos, no estaban solo en el camino donde lo había visto. Habían huellas en mi acera, huellas en mi puerta, huellas
que terminaban justo enfrente de mi ventana y todas estaban al revés. Esa noche no salí, ni la siguiente, pero sé que sigue ahí afuera. La siento cerca cuando cae la noche y la calle se calla. A veces escucho ese pequeño roce de pies arrastrados. A veces el aire frío entra por una rendija. Y sé que está más cerca. Sigue caminando hacia mí, paso por paso, sin girar la cabeza, sin detenerse, caminando al revés. Y sé que cuando al fin llega a mi puerta, no va a tocar, porque tal vez nunca quiso que yo la viera. Tal vez siempre quiso que yo entendiera una sola cosa, que ya no soy quien la está observando, soy a quien ella está siguiendo. Nunca me gustó manejar de noche, pero ese día no tuve opción. La carretera estaba casi vacía, la neblina caía como una cortina pesada. El aire se sentía húmedo, pegado al cuello. A lo lejos, el túnel aparecía como una boca oscura en medio de la montaña. Siempre escuché que la gente evitaba pasar por ahí a esas horas, pero pensé que era exageraciones. Solo era un túnel viejo, nada más. Cuando entré, las luces amarillas del techo parpadeaban como si dieran la bienvenida. El sonido del motor se volvía más fuerte, encerrado en esas paredes de concreto. Avancé despacio, tratando de no acelerar. Algo en el ambiente se sentía raro, como si el aire estuviera detenido, atrapado conmigo. A mitad del túnel, noté que no había ni un solo carro, ni adelante ni detrás de mí, solo el eco de mi propio vehículo. Las paredes estaban marcadas con largas, como si algo hubiera sido arrastrado contra ellas. No quise mirar mucho tiempo. Seguía avanzando, o eso creí. Pasaron varios segundos y la salida no aparecía. El túnel no era tan largo. Yo lo conocía muy bien, pero cada vez que esperaba a ver el final, lo único que encontraba era otra sensación oscura. Me dije que tal vez era por el cansancio. Tal vez estaba perdido la noción del tiempo. Eso pasa cuando uno maneja solo. Volví a mirar el retrovisor. El corazón se me apretó. No había luz de entrada. Nada. Solo negro. Como si el túnel se hubiese cerrado detrás de mí. Me enfoqué en la carretera. Seguí sin detenerme. Los segundos hicieron minutos. Las luces parpadeaban cada vez más rápido, como si pelearan por mantenerse encendidas. Y entonces lo sentí. Un golpe seco en la pared. No fue fuerte, pero sí muy claro. Era como si alguien hubiera tocado la puerta. No quise frenar. Algo me dijo que era peor detenerme. Poco después vi algo en el borde de la carretera. Era una figura parada, inmóvil. Solo la vi por un segundo, porque la luz se apagó justo cuando pasé a su lado. El cuerpo era demasiado delgado y parecía inclinándose hacia mí. No miré atrás. Empecé a sentir que el aire estaba más frío, tan frío que me empezaron a temblar las manos. El parabrisas se empañó sin razón.
y entonces preparé algo que no había notado. El marcador de combustible no bajaba, el reloj tampoco caminaba. Todo estaba detenido. Tragué saliva. Me obligué a seguir. La salida tenía que llegar. Tenía que hacerlo. Pero cuando finalmente vi la luz al fondo, algo dentro de mí se quebró. No era la salida, era mi carro. El mismo modelo, el mismo color, chocado contra las paredes del túnel. Las luces encendidas, el parabrisas roto, la puerta del conductor abierta, todo cubierto de humedad, como si llevara horas ahí. Sentí un vacío en el pecho, un calor raro en la cabeza. Me detuve sin querer, mirando esa escena. Me acerqué sin pensar. El aire se volvió espeso y el silencio dolía. Al llegar al borde, vi algo dentro del carro. Era yo. Mi cuerpo estaba inclinado hacia el volante, la cabeza sangrando. La mano aún llevaba las llaves, la mirada perdida en la nada. Y lo peor fue que no sentí sorpresa, no sentí miedo, solo una tristeza profunda, como si ya lo hubiera supuesto desde antes. El golpe que escuché no fue dentro del túnel, fue antes de entrar. El sonido seco, el silencio extraño, el reloj detenido, la falta de autos, la niebla escondida en el mundo. Todo tenía sentido. No estaba manejando hacia la salida. Estaba atrapado en el último tramo de mi vida, repitiendo el camino que hice antes de impactar. Caminando entre el momento en que respiré por última vez y el instante en que aceptara lo que me pasó. Venía hacia la oscuridad del túnel. Un punto negro se movía a lo lejos. Una figura delgada e inclinada igual a la que había antes. Tal vez alguien como yo. Tal vez era alguien que nunca logró salir. No regresé al carro. No toqué mi cuerpo. Solo di media vuelta y seguí caminando. Sin prisa, sin fuerza, sin esperar nada. Porque ahora sé que el túnel no desaparece de la gente. La gente solo se encuentra. La llamada llegó al 911 a las 3 de la madrugada. Un residente de Santa Aurelia, con la voz quebrada, hablando rápido, como si estuviera huyendo de algo que ya estaba dentro de su casa. No decía mucho, solo que la pared estaba respirando, y que lo que se movía en el pasillo no era él. Luego un golpe, un ruido seco, y la línea se cortó. El caso fue asignado al detective Daniel Hernández. Cuando llegó a Santa Aurelia, sintió algo extraño, una presión suave en el pecho, como si el pueblo lo reconociera, como si lo hubiera estado esperando. La estación local no le dio respuestas. Los trabajadores tenían ojeras profundas, miradas ausentes y gestos tensos, como si vinieran sin dormir desde hacía meses. Le dijeron que la llamada era solo histeria, que el pueblo tenía historias viejas y que la gente imaginaba cosas. Pero Daniel notó cómo desvivían los ojos hacia las paredes cada vez que intentaban explicar algo. Luego habló con el alcalde, un hombre cansado, con las manos temblorosas. No quería tocar el tema de las desapariciones. No quería hablar del residente que llamó, ni del sonido que algunos juraban escuchar abajo. La tierra cuando la noche estaba muy callada. Solo pidió que Daniel terminara rápido su trabajo, que no caminara por el pueblo después del atardecer y que no bajara ninguna estructura antigua. Ese detalle encendió a Daniel. No era miedo, era intuición. La misma intuición que le había salvado la vida más de una vez. Visitó el caso del hombre desaparecido. No había señales de lucha, pero había algo peor. Una sensación
de que la casa estaba atenta a cada paso. Las paredes parecían tibias, como si respiraran. El pasillo tenía marcas oscuras, no de sangre, sino de algo más espeso, más denso, algo que no pertenecía a los vivos. Daniel tocó la pared, sintió un leve pulso, como si un corazón en lenta agonía. A lo largo del día, investigó varias cosas. Todos tenían historias similares, ruidos detrás de los muros, sombras que no coincidían con las personas, pasos sin origen, sensaciones de no estar solo, ni siquiera cuando estaban solos, de verdad. Y lo más inquietante, huellas de manos en las paredes, manos delgadas, demasiado largas, casi deformes, como si algo se arrastrara dentro de los muros. En la noche, Daniel soñó con el hotel, estrecho, sofocante, y una figura de pie al fondo, quieta, sin rostro, mirando directo a él. Se despertó con el corazón acelerado. Al día siguiente, volvió a ver al alcalde. El hombre estaba peor que antes, con la mirada perdida. Le entregó una carpeta. Dentro había planos viejos del pueblo, registros de casas demolidas, mapas de cimientos. En todos siempre aparecía lo mismo, un corredor bajo el suelo, muy antiguo, muy estrecho, que conectaban varias casas viejas del pueblo. Un corredor que no pertenecía a ninguna estructura oficial, que nadie puede explicar. En la última foto había una silueta de un fondo del túnel, muy lejos, borrosa pero humana, sin rostro, mirando hacia la cámara. Daniel estudió la foto y por primera vez sintió que algo estaba detrás de él, no físicamente, sino a nivel mental, como si el pueblo intentara leerle la mente. Esa noche regresó a la casa del desaparecido. Quería confirmar un dato. Al entrar, notó una marca nueva en la pared, una marca más profunda que todas las anteriores. Parecía hecha por dedos, pero no eran 5, habían 6. La pared estaba tibia otra vez. Y del otro lado, una respiración lenta, una que parecía conocerlo, una que parecía pronunciar su verdadero nombre, no el que mostraba al mundo. Daniel salió sin mirar atrás, no cerró el caso, no podía, porque sabía que este pueblo no era un simple punto en el mapa, era un nodo, un lugar donde algo cruzaba desde otro plano, algo que reconocía a Daniel, aunque nadie más lo hiciera. Y Santa Aurelia aún no había mostrado su peor parte, solo estaba abriendo las puertas. Nunca he confiado en los pueblos demasiado silenciosos. Hay lugares donde el aire pesa distinto, como si estuviera atrapado desde hace años. Santa Aurelia es uno de esos sitios. Las notas desde que cruzas el arco oxigenado de la bienvenida. La luz cambia, el cielo también. La gente deja de asomarse por las ventanas. Daniel llegó sin prisa, como siempre. Caminaba con esa calma rara que no encajaba con nadie que esté investigando desapariciones. Pero él no es un investigador común. Lo que hace no cabe en ningún uniforme. Yo solo sabía que esa llamada al 911, la última que salió del pueblo, lo había traído hasta aquí. El hombre que pidió ayuda, a gritos, solo 2 palabras dijo: está debajo. Los trabajadores que quedaban en Santa Aurelia evitaban hablar. El alcalde apenas podía sostener la mirada. Había sudor frío en su frente, aunque el clima estaba temblando. Negaba todo, pero la forma en que lo hacía era peor que admitirlo, como si terminara que lo escucharon desde algún lugar que no vemos.
Daniel no insistió. Nunca insiste, solo observa. Después, siguió caminando hacia el centro del pueblo. Así fue cuando empezó a sentirse todo lo demás. El perro negro que muchos decían ver en la niebla. La niña que caminaba hacia atrás en los pasillos abandonados. El túnel que tragaba voces y devolvía silencio. El espejo que volvía contra sí a una pareja entera. El hombre detrás de la pared que nunca dejaba de seguirte. Todos esos casos parecían distintas historias, fragmentos, pero no lo eran. No en Santa Aurelia. Aquí todo apunta al mismo sitio. Daniel se detuvo frente a una entrada casi escondida por tierras y raíces gruesas. Tuvo la sensación de que ya sabía dónde estaba desde que llegó. El aire del subterráneo era frío de forma en que no pertenecía a este mundo. Apenas había luz, pero suficiente como para ver lo que quedaba de los viejos rituales. Santa Aurelia fue construida sobre un intento fallido de inmortalidad, uno tan desaparado que ató cuerpos y memorias, sombras en los cimientos. Las cosas que quedaron allá abajo no eran personas, no eran fantasmas tampoco, eran restos, intentos, pedazos de vidas que no lograron completarse y ahora caminaban por inercia. No tenían que verlos claramente para saberlo. Se puede sentir desde que desaparezcan. El primero surgió desde una esquina, otro desde el techo. Sus cuerpos parecían hechos de recuerdos y huesos. Se movían torcidos, como si sus articulaciones hubieran sido inventadas a la fuerza. Daniel no retrocedió, no habló, no titubeó. Se movió con una precisión que no había mostrado arriba, como si su cuerpo recordara algo que su voz nunca diría. Usó cadenas viejas, objetos tirados, incluso el eco de sus pasillos, para confundir a las apariciones. No era una pelea, era casi un procedimiento para él. Mientras más avanzaba, más reconocibles se volvían las figuras. La silueta del perro negro, la niña invertida, el hombre del túnel, la pareja del espejo, y la sombra del hermano muerto que seguía a uno de los residentes, todos conectados, todos anclados aquí. El subterráneo terminó en una cámara circular. En el centro, un altar antiguo cubierto de marcas quemadas. Era como un corazón seco que seguía latiendo por obligación. Daniel apoyó su mano sobre la piedra, cerró los ojos, nada más, y fue suficiente. El aire dejó de murmurar. Las sombras se deshicieron como polvo húmedo. Los pasillos dejaron de respirar. Santa Aurelia se aflojó, como si alguien hubiera levantado un peso que llevaba décadas ahí. Daniel subió en silencio. Arriba, el pueblo seguía vacío, pero ya no estaba mirando hacia adentro. Parecía neutral, descansando. Daniel miró hacia el ayuntamiento, luego hacia las casas. No dijo si todo había terminado. No dijo si algo quedó atrapado o escapó. Él nunca da respuestas completas. Solo encontró un cuaderno viejo junto a la puerta de una casa. Lo abrió unos segundos, lo cerró y se lo guardó dentro del abrigo. Aún queda más, susurró. Esa fue la única frase que dijo en todo el día. Cuando nos alejamos, miré hacia una ventana rota. Un espejo seguía ahí. No estaba apagado, no estaba roto. Solo mostraba la calle vacía, y detrás de nosotros, una figura que no estaba caminando con nosotros. Santa Aurelia no está limpia, solo está en pausa. Antes de terminar, quiero aclarar algunas cosas. Daniel, si bien es cierto, es detective, es un investigador paranormal. Por lo tanto, muchas de las cosas que hace en estas historias son más intuiciones de él, que no tiene una explicación clara. Quisiera seguir contando estas historias, pero pienso tomarme una pausa por unos días y terminar la serie que tenía anteriormente.
Muchas gracias por estar escuchando. Buenas noches.